Hola gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas con Ziggurat Tutoriales. Esta vez volvemos a ZBrush para resolver una duda de Kinikinito. Recordad que si tenéis cualquier pregunta, sea lo que sea, os la puedo resolver aquí en un vídeo si me lo ponéis en los comentarios y si yo considero que la explicación es suficientemente larga y compleja como para hacer un vídeo de ello. Porque si es sencillo os lo explico en los comentarios y ya está. Entonces, vamos a ver qué nos pregunta el amigo Kinikinito. Hola José Luis, ¿para cuándo el tutorial de Edge Loop? Gracias por compartir tus conocimientos como siempre y saludos. Pues... hola, veréis, esto de los Edge Loop realmente es una funcionalidad que yo no uso demasiado dentro del ZBrush y es una funcionalidad también de la que no hay muchos tutoriales. Da igual que busquéis en español o en inglés o lo que sea, no hay muchos tutoriales. Así que voy a tratar de explicaros más o menos lo que yo sé y... para eso primero necesitamos saber un poquito la teoría que hay detrás de esto. Así que necesitamos irnos a un programa de modelado poligonal como podría ser por ejemplo Cinema 4D. Porque sé que ZBrush tiene sus herramientas de modelado poligonal y tal, pero siempre es más fácil verlo en un programa así de ese estilo, que valga para eso. Entonces voy a abrir aquí el Cinema y tengo un archivo que he hecho yo para explicaros un poquito las diferentes terminologías que debéis de conocer para que entendáis mejor todo lo que viene ahora después. Entonces veis que estos son tres cajas con algunas de las aristas pues seleccionadas y tienen unos nombres arriba. Realmente lo he enseñado aquí con cajas, pero realmente se puede aplicar a cualquier objeto. Todos los objetos tienen aristas, así que puede valer para cualquier objeto. Entonces, empezando por el término loop, significa ciclo en inglés. Entonces los loops, ya sean los edge loops, los panel loops o los ring loops, que son los diferentes tipos de loops que podemos hacer, pues se refieren a diferentes tipos de ciclos. También tened en cuenta una cosa, los loops son ciclos de aristas. Es muy importante que tengáis eso en cuenta. Los loops de los que estamos hablando en ZBrush. Cada loop es una subdivisión en la malla. ¿Cómo decirlo? Un segundo. Disculpad. Ya está. Entonces, lo que os decía, que cada loop es como un corte en la malla, una división. Por ejemplo, vamos a abrir un nuevo documento y vamos a coger, por ejemplo, un cono. Sí, voy a poner el sombreador a líneas para ver los segmentos y veis que esto también tiene sus loops. ¿Veis? Pues los loops en este caso pues podrían ser estos de aquí, los que van recorriendo la malla. Pues si vamos jugando con esto de segmentos en la altura, ¿veis? Voy añadiendo más cuadritos, ¿no? Cada uno de estos cuadritos son segmentos, o sea, polígonos, pues esos son básicamente los loops, ciclos de aristas que forman los segmentos. Entonces, según su orientación, podemos encontrar tres tipos de loops. Los panel loops, que son como, digamos, los segmentos
en la rotación son este tipo de segmentos, ¿veis? Los tengo señalados en rojo. Son los segmentos que se hacen desde los bordes hacia el interior. Por ejemplo, si nos vamos al otro documento, voy a coger, en vez de el cono, voy a coger un cilindro. ¿De acuerdo? Vale. Pues si nos vamos a las tapas y le aumentamos el número de segmentos, fijaos que se va dividiendo esto, ¿no? Pues estos son los panel loops. Da igual la dirección en la que miren, o sea, si cogemos la otra escena, veréis que por esta zona también hay como cierta subdivisión. Por aquí, si lo viéramos de perfil, también se vería. Fijaos, voy a ocultar de momento esto y voy a seleccionar todo el objeto. Fijaos, voy a rotarlo. ¿Veis? Por aquí también tiene sus cortes y tal. ¿Cómo añadimos nuevos loops a un modelo? Pues si no es una primitiva, solo hay un modo. Cogemos la herramienta de seccionar o herramienta cuchillo, como dicen algunos, nos ponemos en modo ciclo y veis, detecta como la superficie. Sé que es un tutorial de ZBrush, pero estos términos los debéis de tener en cuenta, son muy importantes. Entonces, ¿veis? Hacemos por aquí un corte y ¿veis? Tenemos un nuevo ciclo de segmentos. Si giramos lo que viene siendo el modelo, a ver, doble clic y rotamos, ¿veis? Es un ciclo completo de aristas que nos crea como una especie de subdivisión en la malla. Es básicamente eso. Y como he dicho antes, puede llevar cualquier dirección. Antes lo hemos hecho por aquí, pero puede seguir esta dirección, en horizontal o en vertical. Siempre va siguiendo un poquito lo que viene siendo la forma del modelo. Se adapta a la forma. Bien, esos serían los panel loops. Los edge loops serían las subdivisiones en la rotación. También da igual en el eje que sea. Si nos vamos a ventana y nos vamos al cilindro, tenemos aquí un parámetro dentro de objeto que se llama segmentos en la rotación. Porque, bueno, no sé si todos conoceréis Cinema 4D y otros programas de modelado 3D, realmente todos funcionan igual, pero el amigo Kinikinito yo lo conozco y sé que sí conoce Cinema 4D, pues para los que no lo sepáis, los objetos que son primitivas, tanto en ZBrush como en Cinema, podemos controlar unos parámetros iniciales antes de ponernos a trabajar con ellos. Pues los edge loop en este caso serían los segmentos en la altura, ¿veis? Estos serían los edge loop, lo que nos permitiría cortar el modelo como en unas rodajas virtuales, por decirlo de alguna manera. Y del mismo modo puede ser en cualquier dirección, mientras sigan la forma del modelo. Es realmente eso, lo que le da la forma. ¿Veis? Lo que le da la definición. En este caso, si nos vamos a este cubo, ¿veis? Esto sería un ciclo, un edge loop, edge loop, edge loop, edge loop, edge loop, y luego en esta dirección también. ¿De acuerdo? Son los ciclos que nos permite cortar conservando la forma que tiene el modelo en rodajas. Y luego tendríamos los ring loops, que serían como selecciones en anillo. Con estos no trabaja el ZBrush, pero es importante que conozcáis los tres tipos. Así os puede resultar útil para algún caso.
Los ring loops son lo que le dan también definición a la malla. Puede parecer que son lo mismo que los edge loop, pero no es exactamente lo mismo. Mientras los edge loop son cortes así, como ya he dicho, como en rodajas y tal, estos son cortes en anillo, porque ring en inglés significa anillo, como en El Señor de los Anillos, por poner algún ejemplo. Entonces, si nos vamos a la otra escena y si hacemos ya editable el objeto para ya poder modificarlo, veríamos que, los edge loop serían estos de aquí, ¿veis? Estos de aquí. Ahora mismo tengo la selección cíclica que me permite seleccionar los edge loop. Bueno, y algunas cosas que no son necesarias. Estos serían edge loop, ¿no? ¿Veis? Mientras siga la forma. Luego, esto, y esto, y este, a ver, cuando son tan pequeños ya empieza a costar un poquitín. Aquí, estos serían panel loops, pues los ring loops serían los siguientes. Selección en anillo, ¿veis? Serían los segmentos que hay entre edge y edge loop, ¿veis? Este, y así para abajo. Serían todos esos. Y en esta caja serían los siguientes. Fijaos. Selección en anillo. Vale. Entonces me pongo en modo aristas. Fijaos. Ya las tengo por aquí seleccionadas para que lo pudierais ver, pero los ring loops, ¿veis? Serían en anillo, tanto en horizontal, ¿veis? Bueno, tanto en vertical como en horizontal. Serían este y luego en vertical. Es así de simple, ¿no? Lo entendéis, ¿verdad? Pues una vez hecho eso, volvamos al ZBrush. Y voy a cargar, por ejemplo, también un cubo, ¿por qué no? ¿Veis? Voy a cargarlo, edit, y esto sigue siendo una primitiva. Desde aquí, desde el ZBrush, podemos controlar el tamaño y la subdivisión inicial. Voy a ponerle otro material, por ejemplo este. Y bueno, como no me interesa a mí, lo voy a convertir en un polymesh y voy a ponerme en modo polyframe para que se puedan ver los segmentos. Entonces en este cubo tenemos, igual que en cualquier otro programa de 3D, ¿veis? Tenemos los mismos loops. Esto también son aristas. Entonces, las herramientas para modificar o para crear cosas con los edge loop aparecen aquí en el menú de Geometry, en edge loop. A ver, edge loop, aquí está. Solo cuando el objeto ya es un polymesh, cuando el objeto ya es, como diríamos en Cinema 4D, cuando ya es editable. Entonces voy a centrar esto un poquito y os explico un poquito cómo funcionan estas cosas. Los edge loop aquí en ZBrush pues tienen una funcionalidad bastante curiosa, que es realmente de una manera bastante curiosa nos permite pues eso, hacer cortes en la malla, como habíamos visto antes en el Cinema 4D, solo que de una manera bastante diferente. Y nos permite crear cosas que parezcan mecánicas, lo que se denomina Hard Surface Sculpting. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para crear un edge loop nuevo a partir de una geometría, sea la que sea, hacemos una máscara, hacemos control clic por aquí y arrastramos. Y tened muy en cuenta
cómo dibujáis la máscara, no cómo queda al final, sino cómo dibujáis la máscara. Por ejemplo, hacemos algo así, por poner un ejemplo. Y ahora le damos a Edge Loop Masked Border y veis, nos ha separado lo que habíamos enmascarado, ¿veis? En un nuevo polígono, ¿veis? Nos lo ha cortado. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Y nos ha convertido esto también en un poligrupo. Y ahora tenemos pues dos grupos diferentes. Lo que hemos hecho ha sido dividir la geometría, ¿veis? Por aquí está completamente, ¿veis? Por los dos lados, porque ese tipo de máscaras son así. Y por otra parte, veis que nos lo ha separado. Vale. Luego, lo de Edge Loop lo que hace es extruirnos este Edge Loop. Como que nos deja una parte plana y nos deja pues el resto como más suavizado. Veréis lo que quiero decir. Si le damos ahora mismo a este loop, nos dice que necesitamos que sea parte de la geometría oculta. O sea, tenemos que ocultar parte de la geometría. Entonces, control mayúsculas, clic. Esto será lo que se quede duro y lo otro se suavizará. Veréis. Si ocultamos con control mayúsculas, clic y le damos a Edge Loop, veis que nos ha creado como un nuevo corte por aquí. Y si le damos aquí, pues bueno, no se ha suavizado. ¿Pero por qué? Porque tenemos que hacer algo, veréis. A ver, así, Edge Loop. Vale, esto me he equivocado. Esta primera funcionalidad lo que hace es, pues, hacer como un loop entre esta geometría y esta, para hacer como una especie de separación. Sí, lo que nos hace es extruir esta arista, para tener como una separación entre esto y esto. ¿Para qué podría servir? Pues fijaos. Si cogemos esta parte y cogemos, yo que sé, la herramienta de mover, por tener un ejemplo, y le damos al draw y control mayúscula, veis que como este amarillo estaba pegado a la geometría, lo que nos hace es, pues eso, nos desplaza la geometría. Pues eso, para formas así mecánicas y tal, pues está bastante curioso. Fijaos, vamos a hacerlo de nuevo en otra parte, por ejemplo, por aquí, a ver, aquí por ejemplo, y le damos a Edge Loop Masked Border, ¿veis? Nos lo ha separado del mismo modo, así, y le damos a Edge Loop, ¿veis? Nos crea una separación entre este loop y este, ¿veis? Esto nos lo ha conectado todo, muy bien. Entonces hacemos control mayúsculas clic, a ver, control mayúsculas clic, aquí, y supongamos que esto lo movemos y lo escalamos, por poner un ejemplo, algo así. Vale, pues hacemos control mayúsculas clic y veis que nos crea algo así. Voy a levantarlo para arriba porque estoy viendo que hace una intersección con la geometría y eso no me interesa. Vale, ¿veis? Pues sería esto para estas dos primeras herramientas. Luego, tenemos lo de Group Loops, que lo que nos hace es... ¿cómo explicaros? Sí, esto ya sí subdividiría pues la unión entre las dos mallas. Fijaos. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, control mayúsculas clic. Así. Y si le damos a Group Loops, veis que esta parte sigue estando dura relativamente, pero todo lo demás se ha suavizado. Es básicamente eso, nos relaja
toda la malla menos por donde tenga pues los loops. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a Edge Loop para añadir un corte. Y vamos a darle a Group Loops. Pues veis, todo nos lo suaviza, menos lo otro que se queda en general duro. Aunque no conserva siempre la misma forma, pero podemos controlarlo con esto del polish. ¿Veis? Aquí ya va conservando un poquito más la forma. Voy a quitarlo de Triangle para que no me cree triángulos. Y veis, aquí no suaviza, pero cada vez va conservando más lo que viene siendo la forma que tenía antes. ¿Veis? Cada vez se va pareciendo más a lo que teníamos originariamente. Esto nos lo suaviza, pero no tanto como antes. Y con esto de loops controlamos cuántos segmentos pues nos hace por aquí, porque no solo suaviza, nos crea como segmentos entre esta geometría y la otra. Fijaos, le damos a Group Loops y vamos a contar. ¿Cuántos loops tenemos aquí? 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. Pues tenemos en total 4 loops. ¿Qué es lo que nos define la forma? Si le aumentamos más, fijaos, por ejemplo a 8, ¿veis? En teoría deberíamos tener 8. Vamos a ver, mayúsculas, para suavizar un poquito esto y que se vea. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, hace 7, no sé por qué no hace 8, pero creo que entendéis lo que quiero decir, ¿no? Vale. Muy bien. Vamos a quitarle los loops y tal. Vale. Y luego los panel loops sería para añadir a cada una de estas geometrías como cierto grosor, ya sean a los cortes pequeñitos como este amarillo, como a este verde. Podemos hacer que esté por los dos lados, o sea que tenga grosor también por dentro, si activamos esto de doble, pero a mí no me gusta tener eso activado. Pero lo dejaré para que veáis un poquito lo que pasa. Panel loops y veis que esto ya parece que ha cogido cierto grosor. Pero no lo veremos bien si no aumentamos esto del cycle, que es el grosor. Fijaos. ¿Veis? Por poner un ejemplo, tenemos aquí esta geometría, pues veis que ha hecho como una especie de bisel, que tiene también su propio grupo, y realmente la malla se ve como si tuviera alguna clase de grosor. Si cogemos esto, ¿veis? También se podría considerar que esto también tiene grosor. Sí, fijaos por dentro. Realmente tiene un poligrupo también interno. Entonces es eso, le da grosor. Si... A ver, dejadme que vea. Voy a quitar lo de doble. Panel loops, ¿veis? Ya no nos crea ningún poligrupo interno. Es que esto es difícil de enseñar, o más bien es difícil de explicar. Desde aquí podemos controlar el grosor, fijaos. Dejadme que vea. A ver, panel loop. Aumentamos esto del polish y veis, hace lo mismo que lo de los group loops. Lo suaviza. Por ejemplo, si hago por aquí otra máscara que va a ser un loop, este loop, ¿veis? Pues esto nos lo separa. Pues si cogemos ahora panel loop, ¿veis? Tenemos uno por aquí
y tenemos otro por aquí. Control W, vale. Así le damos a Panel Loop y veis lo mismo. Es básicamente eso. Si recordáis, os decía que hacía como una especie de bisel. Tiene una forma concreta. ¿Vale? Lo veis que tiene como una especie de bisel, ¿no? Pues el bisel lo controlamos la forma desde aquí. Si le damos a deshacer y añadimos un nuevo punto, ya sea para adentro o para afuera, pues fijaos, Panel Loops, ¿veis que esto está un poquito más para afuera? Casi no se aprecia. Pero yo os digo que esto es lo que controla la forma de lo que tenemos aquí. Y por supuesto, si le aumentamos aquí la fuerza, Panel Loops, pues se notará más todavía. Vale. Vamos a cerrar esto. Podemos controlar, pues eso, el grosor, si lo queréis interior o exterior. Fijaos, si lo pongo interior, Panel Loops, veis que esta forma nos la hace por aquí por dentro, aquí se aprecia un poquito mejor. Y eso, para crear formas así mecánicas, esto de los Edge Loop, pues es realmente para lo que es. Podemos controlar aquí cuántos loops queremos, igual que teníamos por aquí. Fijaos, quitamos Panel Loop, ¿veis? Y aquí ahora solo tenemos uno por cada una de las piezas. Tenemos esto, a ver, así, ¿veis? Tiene esta pieza que serían sus propios biseles y tal. Pues esto es todo lo relacionado con los Edge Loop. Creo que no me dejo nada. Esto es lo que tenéis que saber. Recordad, los loops son ciclos de aristas. Aquí veis que podéis hacer formas así mecánicas, formas que parezcan duras y tal. Ese tipo de cosas. Es que es difícil de explicar. Yo es una funcionalidad que uso más bien poquito, la verdad, pero es bueno saberlo. Veis que si suavizo la malla se siguen conservando los bordes duros en general, porque realmente, aunque suavicemos, sigue teniendo esa geometría, por lo tanto, esa geometría hace que no quede tan suave como debería, pero eso es bueno, realmente ayuda a conservar más la forma. Entonces es eso, espero que os haya servido, que te haya ayudado a ti también, Quiniquinito, y nos vemos en el próximo vídeo, que espero poder subirlo pronto. Hasta otra.